Y pues bueno, pues sin mayor preámbulo, buenas tardes a todos y todas y bienvenidos. Vamos a empezar con algunos anuncios. Good afternoon and welcome. We begin with some announcements. Bueno, todos los participantes serán colocados en silencio, como Monique lo acaba de comentar hace poco. Y bueno, esto va a durar hasta el final de las presentaciones de todos los panelistas. All participants will be muted as they enter the meeting. Igual recordatorio a los panelistas que en el momento de sus presentaciones individuales, por favor, vuelva a poner su micrófono personal. A reminder to all panelists to unmute themselves as they begin. Los comentarios y preguntas son bienvenidos a través del Facebook Live que estamos haciendo ahorita o por la misma conferencia de Zoom, está perfecto. All questions are welcome through the chat feature in Zoom and through Facebook Live. Las preguntas se guardarán hasta que todos los panelistas sean escuchados y al final habrá un periodo de preguntas y respuestas, un Q&A básicamente. Entonces, all questions will be added to a list. Time permitting will be answered during the Q&A session. Y bueno, entonces básicamente el Congreso Hispano-Canadiense le da la bienvenida al Seminario de Negocios de la temporada. The Canadian Hispanic Congress welcomes you to the Spring Business Seminar. Y con mucho gusto recibimos a la señora Monique Forster, presidenta del Congreso Hispano-Canadiense. We now welcome Monique Forster, President of the Canadian Hispanic Congress. Por favor, Monique. I will begin with the land acknowledgement. We must acknowledge our debt and gratitude to those who were here before us and recognize our responsibility as guests to respect, honor, and imitate the intimate relationship Indigenous peoples have with the land. Debemos reconocer nuestra deuda de gratitud con quienes estuvieron aquí antes que nosotros y reconocer nuestra responsabilidad como huéspedes de respetar, honrar e imitar la relación íntima que los pueblos indígenas tienen con la tierra. Muchas gracias, Bernardo, y muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Monique Forster, y en nombre de todos mis compañeros del Congreso Hispano-Canadiense les doy una cordial bienvenida a nuestro seminario de negocios de primavera. Hoy tenemos el honor de tener con nosotros a nuestros panelistas, el señor Marek Malitsky y la señora Vicky Chaparri, directora de Arte y Cultura del Congreso Hispano-Canadiense. Bienvenidos también mi compañera Elvira Sánchez de Maliki, a mi compañero Alex, Alex Oberto y todos los directores del Congreso Hispano-Canadiense que nos acompañan hoy. Nuestro agradecimiento también para nuestro anfitrión Bernardo García Ramos, como también para nuestro compañero Darío Cisneros, que también está a cargo de la parte técnica de nuestro evento de hoy. Gracias a nuestros compañeros de la prensa hispana y todos los colegas que nos acompañan hoy, y a nuestra apreciada audiencia que apoya nuestro trabajo. Thank you very much, Bernardo, and good afternoon to all. My name is Monique Forster, and on behalf of all my colleagues at the Canadian Hispanic Congress, I welcome you to our Spring Business Seminar. Today, we're honored to have with us our panelist, Mr. Marek Malitsky, Senior Counsel with the Malitsky Sanchez firm, and Mrs. Vicky Chaparri, Director of Arts and Culture for the Canadian Hispanic Congress. A warm welcome also to my colleague Elvira Sanchez de Malitsky and to all the directors, such as our friend Alex Oberto that joined us today. Our thanks also to our host Bernardo Garcia Ramos, as well as to our colleague Darío Cisneros, who along with Bernardo is also in charge of the technical part of today's event. Thanks to all of our friends of the Hispanic press who join us today, and above all, our thanks and gratitude to our audience for the continuing support of our work. Thank you. Muchas gracias, Monique, por tu saludo. Thank you, Monique, so much. Y bueno, ahora tenemos el gusto de recibir a nuestro primer panelista, el señor Marek Malitsky, de la firma de abogados Malitsky Sanchez Law.
So, and now it gives me great pleasure to welcome Mr. Marek Maliki, Senior Counsel at Maliki Sanchez Law. But beforehand, please allow me to introduce him. So, supported by an experienced and dedicated team, Mr. Maliki has practiced since 1972 in the Maliki Sanchez law firm, which was established in 1959. The firm is a general practice that includes trial work, and since 1989, Marek Maliki has also served and he continues to serve as a deputy small claims court judge in Central West Region in Ontario. The Maliki Sanchez law firm serves the needs of its clients in English, Spanish, Polish, and Portuguese. Please go ahead, Mr. Maliki. Muchas You're gracias. muted. Bueno, ¿ahora me escuchan bien? Sí. ¿Me escuchan bien? Muy bien. Okay. Muy bien. Bueno, buenos días a todos los participantes hoy. Los Voy a hablar en español, aunque de vez en cuando tendría que pasar a inglés, pero no vamos a utilizar Spanglish, o español o inglés. No tengo un PowerPoint y también tengo que advertir que nada de lo que digo es consejo legal para un caso específico, ya que si hay asuntos que quieren consultar, deben hacerlo con su propio abogado porque no puedo servir hoy día con consejos. El primer tema que quiero tocar hoy día es la ley como se hace con referencia a personas que viven juntos pero no están casados, que en inglés se titulan Common Law Partnerships. Y hay varias diferencias entre personas que están casadas y los derechos que tienen, y las personas que no están casadas, pero viven como si fuera matrimonio con todos los otros atributos a la relación. En Canadá estamos llegando casi a la mitad de la población que vive junto, que viven sin matrimonio. Y la ley les afecta en otra manera que la ley afecta a las parejas que están casadas. La ley federal, por lo común, no hace mucha diferencia, pero la ley familiar es, aparte del acto de divorcio, la ley provincial afecta a todos los aspectos de la ley matrimonial entre parejas. Y lo curioso es que en el estatuto específico contrata con derechos de parejas, lo que se titula Family Law Act. Hay dos definiciones distintas de spouse o esposo. De un lado, los derechos de mantenimiento, alimentos, los derechos con respecto de custodia y acceso a niños. Eso no diferencia entre parejas casadas y parejas que viven juntos en común. Pero se define spouse como persona casada cuando se hace referencia de división y título a bienes, si sean bienes raíces o cualquier otro bien. En caso de separación, una persona casada tiene derecho de igualación, en otras palabras, recibir la mitad de todo que los dos poseen, menos ciertas excepciones, pero eso no aplica a las parejas que viven sin matrimonio. Las parejas que viven en común, common law, tienen, como dije, derecho de mantenimiento, de custodia, y también en ciertas otras leyes de la provincia. Por ejemplo, si uno compra casa y tiene que pagar land transfer tax, o impuesto de compra, no hay pago entre esposos, y en este caso esposos puede definirse como esposos viviendo en común. Por ejemplo, si un marido quiere transferir propiedad a su cónyuge, pero no casada, no hay que pagar land transfer tax porque en este estatuto se definen los dos, y casados y no casados, como si fueran esposos. Pero una casa matrimonial, según la ley familiar, es una casa matrimonial si hay matrimonio. En otras palabras, si una pareja vive en una casa, la casa no, y están casados, la casa no se puede vender sin permiso de los dos, no importa en cuyo nombre está el título.
Si el título está a nombre de la señora y están casados y viven allá, ella no puede vender la casa o transferirlo o donarlo sin acuerdo firmado del marido. Eso no aplica si no están casados. Puede decir de un caso que tuve en que eso causó bastante problema. Una pareja compró casa para un common law, viviendo como pareja no casados. El título fue en los dos nombres, tuvieron hijos. Cuando tuvieron que refinanciar la casa, el banco insistió que el título sea en nombre del hombre debido al trabajo, los ingresos, y por eso transfirieron el título al cónyuge, el marido. Poco después el marido falleció. La casa estuvo en nombre de él. Él no dejó testamento. Según la ley, la casa pasaba a sus hijos menores con su cónyuge y a su hijo de una relación anterior que tuvo. En otras palabras, la señora que tuvo un título en algún tiempo y salió del título y él la dejó sin testamento, ella no tuvo ningún derecho a la casa en que ella vivía con sus hijos. Eso no hubiera sido la situación si fueron casados o si él tuvo un testamento o si el título estuvo en nombre de los dos. O sea que son consecuencias inesperadas cuando uno transfiere un título así. Ese caso se resolvió, pero después de bastante trabajo y gastos de la señora, pero ella no se dio cuenta, ni el marido que falleció, que estas serían las consecuencias. Bueno, y uno puede escuchar muy a menudo que alguien dice, bueno, vivimos como en común, pero cuando nos separamos yo tuve derechos a recibir algo de los bienes mutuos. Eso es no la ley de estatutos, sino es ley creada por las cortes que han creado unos conceptos que se llaman constructive trust, unjust enrichment. No quiero estar muy técnico en los términos, pero al fin de cuentas, si los dos cónyuges contribuyeron en una manera no necesariamente igual, pero fui una sociedad, un partnership, que ellos contribuyeron al negocio, a la casa o los bienes, la corte puede buscar razón para no necesariamente dividir todo en partes iguales, pero para compensar a la persona que puso su trabajo, su plata y su esfuerzo en tal empresa. Pero eso no es una cosa fácil, eso envuelve procedimiento en la corte y uno tiene que tener las circunstancias que justifican una orden de la corte que recompensa a la persona que vive en común por su trabajo metido. De vez en cuando tengo clientes que me dicen, bueno, mi hijo está en colegio, está viviendo fuera de la ciudad, compramos un condominio, pero está viviendo con una chica para compartir el alquiler. ¿Tendrá ella algunos derechos al apartamento? Bueno, primero, si ella no contribuye al depósito, al down payment, si no está contribuyendo a pago de la hipoteca, no tendría ningún derecho. Eso no es una empresa mutua entre ellos dos. Viviendo juntos en una casa no da ningún derecho necesariamente a compensación. Cada caso es diferente. No hay ningún caso igual. No se puede decir, bueno, mi vecino tuvo tal situación, entonces él me aconseja que haga tal y tal cosa. O en la radio me dijeron tal y tal cosa. Cada situación está única. Se necesita consultar con una persona que sabe algo de la ley matrimonial y tomar sus decisiones después de conseguir esta información. Porque leyendo información en un periódico, escuchándolo en la radio o peor, yendo a social media, uno escucha lo que se sabe en general, pero nada está específico al caso que uno tiene. Y por eso uno tiene que identificar las circunstancias en que uno tendría derechos. Bueno, yo no sé si he acabado mis 10 minutos, Mónica, pero siempre estoy listo a aceptar cualquier preguntas que hay, preguntas en común, pero no con respecto de casos individuales. Lo último que debo decir es cómo se define common law o viviendo juntos. No hay una definición específica. La ley familiar, Family Law Act, dice que para recibir alimentos, spousal support, tienen que estar juntos por lo menos por 3 años.
por lo menos. Y eso no quiere decir que se ven de vez en cuando, pero están viviendo como si fueran una pareja. Pero es menos que 3 años si hay un hijo. El momento que nace el hijo, el derecho a pagos de alimentos existe enseguida. Pero de otra manera es 3 años después del principio de la cohabitación. Y como sabemos, muchas cohabitaciones van por 2 meses, acaban por 1 mes, empiezan de nuevo, ya que en cada situación hay que entender precisamente cómo fue la relación entre la pareja. Y eso, el derecho a los alimentos también depende de muchas otras cosas, no es un derecho automático, depende de las circunstancias financieras de los dos y varias otras cosas. Bueno, Monique, con eso yo puedo acabar mi presentación. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias, Marek, por traernos esta importante información. Creo que aparte fue súper valiosa. Thank you so much, Marek, for bringing us this important information. Bueno, ahora pasaremos con nuestra siguiente panelista, por lo cual ofrecemos una cálida bienvenida a nuestra segunda panelista, la señora Vicky Chapari. We now offer a warm welcome to our second panelist, Mrs. Vicky Chapari. Please allow me to introduce her. Okay. Just give me one moment. So, Vicky Chapari is an Argentinian-Canadian residing in Canada since the year 2000. She has a journalism degree from the University of Buenos Aires, Argentina, and has worked as a journalist for various media outlets. Vicky is very active in the community, particularly in the areas of community theater and the performing arts. Vicky has also built a solid career in real estate, specializing in luxury home sales and providing real estate representation to seniors in the community. Adelante, Vicky. Hola, buenas tardes, muchísimas gracias. Gracias por la presentación y muchísimas gracias al Congreso Hispano por darme la oportunidad de estar aquí hoy con ustedes. Bueno, como bien les contó Monique, vamos a hablar un poquito entonces lo que es el tema de comprar una propiedad de inversión y los pros y los contras cuando uno compra su segunda propiedad, referente a cuando trabajamos con tenants y demás. ¿Sí? Entonces, si me permiten, voy a compartir la presentación. Me confirman si la pueden ir viendo. ¿Ahí está bien? Sí, sí se ve. Perfecto. Bueno, entonces cuando vamos a comprar nuestra primera propiedad de inversión, de primera casa o una propiedad de inversión, perdón, esta es la presentación, los pasos para ser propietarios obviamente es contactar a su agente de bienes y raíces, tener la preaprobación del mortgage, que es fundamental, seleccionar qué tipos de propiedades, presentar ofertas y cierre y mudanza. Bueno, suena muy lindo, pero tiene muchos pasos a considerar, ¿sí? Hay 3 factores fundamentales cuando vamos a calificar para la compra de una propiedad, ¿sí? Uno es el reporte de crédito, segundo es el income o el ingreso anual que tiene la familia o la persona, y tercero, a considerar muy importante, es la cuota inicial o down payment que vamos a hacer para la compra, ¿sí? Voy a tocar los puntos, cada uno de los puntos en breve para que tengan una idea. Entonces, el reporte crediticio, obviamente, cuando llegamos y más los inmigrantes, como la mayoría de nosotros, ¿sí? No tenemos la cultura de lo que es el reporte de crédito en nuestros países. Entonces, cuando llegamos aquí, lo primero que yo le aconsejo a los nuevos inmigrantes es ir al banco, abrir una cuenta corriente y sacar una tarjeta Visa, una tarjeta de crédito, porque con la tarjeta es como vamos a crear el crédito y a mantenerlo, ¿sí? Cada vez que llegamos a Canadá, cualquier inmigrante, empezamos con un puntaje de 900, pero ese puntaje hay que ir manejándolo, y lo hacemos teniendo una tarjeta de crédito, ¿sí? No importa si ustedes tienen $1 millón en la cuenta corriente, pero si ustedes no tienen una tarjeta de crédito que al banco le permita analizar cómo ustedes son responsables con los pagos o no, ¿sí? Entonces, lo ideal es tener la tarjeta, utilizarla, pero pagarla siempre antes de la fecha de vencimiento para que el banco vea que ustedes tienen un crédito y son responsables con los pagos, ¿sí? Hay muchos mitos que les voy a tocar los puntos rapidito. El chequear tu crédito daña el crédito. No es verdad siempre y cuando lo hagan ustedes. En Canadá tenemos 2 burós muy importantes que chequean el crédito, que es Equifax y TransUnion. TransUnion es lo que ustedes pueden ver en la cuenta del banco, donde ahora se les permite ver el crédito de ustedes y es un poco más flexible.
Lo que es Equifax es mucho más detallado y es lo que usan los bancos para chequear el crédito de ustedes, ¿sí? ¿Tener muchas tarjetas ayuda a mejorar el crédito? Claro que sí, siempre y cuando ustedes sean responsables con los pagos, ¿sí? Usarla y pagarla para mantener su crédito bueno. Aplicar a nuevas tarjetas no impacta el crédito, sí lo impacta. Si ustedes van a Home Depot en Canadian Tire y le ofrecen una tarjeta y ustedes llenan la aplicación, ellos van a chequear su crédito y eso sí impacta su crédito. Ahora, si el banco le ofrece a ustedes una nueva tarjeta, eso obviamente no les va a impactar porque el banco ya chequeó su crédito y es con el banco que ustedes trabajan, ¿sí? Es mejor mantener un balance bajo en las tarjetas e ir pagando siempre antes de la fecha de cierre y confirmar que toda la información que tenga Equifax sea la correcta. Equifax sabe dónde viven ustedes, dónde trabajan, o sea, esto me puedo extender muchísimo con el crédito, pero es para que tengan una idea general, ¿sí? El punto número 2 es el income, o sea, el banco obviamente para calificarlos para la compra de una propiedad necesita saber cuánto ganan ustedes anualmente para saber cuánto sería el poder de endeudamiento de cada persona. Y generalmente se basa con el GDS, que es el 35% de poder de endeudamiento sobre su income. En números generales, si ustedes ganan 100,000, el 35% sería 35,000, ¿sí? Dividido 12 son $3,000. Esos $3,000 es el poder de endeudamiento mensual que tienen ustedes. Con esos 3,000 ustedes calificarían para una casa más o menos de 600, 650 y luego se define si es departamento o áreas o demás, ¿sí? Y el tercer punto muy importante que todo comprador necesita tener es el down payment, ¿sí? O el depósito para la compra, que generalmente es un 5% hasta propiedades menores de 500,000, y si son propiedades arriba de 1,000,000, se exige el 20% de down payment, que lo pueden obtener de una línea de crédito siempre y cuando califiquen y el banco se las autorice, de savings. PIL tenía muchos programas para primeros compradores, a veces el gobierno los saca, los vuelve a poner, no son los mejores, pero es una ayuda. O sacar el dinero de los RRSP, que por persona podemos sacar $35,000 y se devuelve sin intereses durante 15 años. ¿Sí? Entonces esos serían los 3 puntos importantes: el crédito, el income y considerar el depósito o el down payment para la compra, que es de un 5 o 20%. ¿Sí? Aparte de ese dinero, ¿qué otro dinero necesitan upfront? O sea, cuando van a comprar la propiedad, ¿sí? Lo que les mencioné, el depósito, y después tenemos los gastos de cierre, que es más o menos el 1,5 al 2% máximo sobre el valor de la propiedad. Que ahí se incluye los planos, el seguro de título, la inspección, el abogado, y como mencionó el abogado Marik, es la transferencia de la propiedad, ¿sí? Que eso es el importe más caro que pagamos en los gastos de cierre, ¿sí? Ese dinero lo deben tener el día del cierre, cuando van a firmar los papeles con el abogado, deben tener ese dinero ya, contar con ese dinero también, ¿sí? Ahí estamos viendo entonces cómo ustedes comprarían su casa de inversión. Ahora, preguntas que teníamos también era, bueno, si yo voy a comprar mi segunda propiedad de inversión, y los pros y los contras cuando estoy trabajando con los tenants, ¿sí? ¿Cómo me cubro yo como landlord? Y como tenant también hay... también debemos cubrirnos en ciertas medidas, ¿sí? Entonces, al comprar la segunda propiedad de inversión, primero deben hablar obviamente con su mortgage broker porque hay que volver a calificar, ¿sí? Para comprar su segunda casa, porque ustedes ya tienen una deuda de la primera casa. Y la segunda parte muy importante es que ustedes de su primer propiedad ya van a tener un equity, ¿sí? Si ustedes compraron su casa hace 5 años a $500,000 y ahora la casa vale, vamos a exagerar un poco, 1,000,000, ustedes tienen un equity de $500,000, ¿sí? Tienen que calificar y el banco les va a prestar no esos 500,000, pero es un 80% sobre el valor del equity, ¿verdad? Y entonces con ese importe ustedes podrían dar el down payment para hacer su segunda propiedad de inversión. Y la idea obviamente, como hacen los inversionistas, es que esta casa la rentan y con la renta usted pueda pagar el mortgage y mantener la propiedad, ¿verdad? ¿Cuáles son ventajas y desventajas? Bueno, obviamente al comprar una propiedad, como cualquier inversión, hay que verla a largo plazo, ¿sí? Cualquier negocio que usted haga, si ustedes van a comprar una propiedad hoy con idea de venderla en un año, obviamente no es negocio, ¿sí? Porque en un año ustedes tienen que pagar comisión, tienen que pagar gastos de cierre y no va a ser un negocio. Si la miramos a largo plazo, obviamente sí es negocio, puede que los intereses suban, ¿sí?
pero las propiedades anualmente suben mínimo de un 5 a un 8, y si vemos lo que ha pasado en este año, han subido más de un 20%, ¿sí? Que no es lo normal, no es lo más healthy para el mercado, pero bueno, eso es lo que ha pasado este año, ¿sí? Otra ventaja es que en 3 años usted saca el equity de esta propiedad y puede comprar otra propiedad, ¿sí? Entonces ahí es como vamos creando una cartera de propiedades. ¿Cuál es la ventaja de tener propiedades? Tener una jubilación más saludable, ¿sí? Si contamos con la jubilación a los 65 años que vamos a tener en Canadá, nos estaría pagando $1,250, que no sé si nos alcanzaría para vivir. Entonces, al tener propiedades, podemos contar el ingreso de la renta de las propiedades que tenemos y ya tener una jubilación un poco más holgada y cómoda, ¿sí? Una desventaja puede ser, que ahora vamos a tocar, que los inquilinos no sean los mejores y causen daños en la propiedad. Esto obviamente ocasiona muchísimo malestar, ¿sí? Para uno personalmente, y gastos obviamente, que ahora vamos a ver los pros y los contras y cómo se maneja. Y puede que su situación financiera cambie, obviamente, esa es otra desventaja, o que se tenga que volver a su país. En realidad no es desventaja, la propiedad se vende y se va con dinero en su bolsillo. Entonces, ¿qué factores son fundamentales si vamos a comprar esta segunda propiedad de inversión? Como siempre, y siendo primera, segunda propiedad, locación, locación, locación. Depende de dónde compremos la propiedad, depende de lo que el banco nos califique, el importe que podamos comprar, va a depender la locación de la propiedad. Según la locación de la propiedad, nos va a definir qué tipos de tenant vamos a tener. Si es un apartamento, va a ser quizás una sola persona. Si es una casa, vamos a estar arrendando a una familia que puede tener perros, que puede tener chicos. Y si está cerca de las universidades, vamos a contar con estudiantes, ¿sí? Que estudiantes no todas las veces, bueno, tengo una niña que va a estudiar y no debería decirlo, pero a veces pasa, y he visto propiedades que están rentadas a estudiantes, y los niños, bueno, a veces no cuidan la propiedad, están sucias, no la limpian. Entonces, bueno, hay que considerar qué tipo de landlord a ustedes les gustaría hacer, ¿sí? Si consideran conveniente trabajar con estudiantes bien, con familias, o comprar una propiedad más pequeña para lidiar con un solo tenant, ¿sí? Y dependiendo la locación, va a ser, como veníamos hablando, la relación que ustedes tienen con los tenants, ¿sí? Ahora muchas veces me dicen cómo selecciono a los tenants, ¿sí? Usted va a ser un landlord, y usted como landlord va a tener una preselección, como hace el banco cuando va a seleccionarlos a ustedes para darles un préstamo, ¿sí? Entonces, se llena una aplicación, un rental application que le llamamos, donde está la información personal de quién va a vivir en la propiedad, dónde rentaron anteriormente, donde se puede llamar al previous landlord y tener una información cómo han sido ellos como tenant. No siempre los tenants dan la información 100% segura, ¿sí? Hay lamentablemente hay muchos tenants que falsifican información, que falsifican la información de los previous landlords. Entonces, bueno, la idea es corroborar, que a veces los agentes podemos ayudar si el título de propiedad donde ellos rentaban corresponde al landlord y demás, ¿sí? Luego también podemos pedir el reporte de crédito. ¿Por qué lo hacemos? Porque como landlord ustedes tienen que saber que la familia o la persona que va a rentar su propiedad tiene un ingreso, obviamente, que le permite pagar la renta, ¿sí? Entonces, si una persona está ganando $1,500 mensuales, no va a poder aplicar a su casa que la renta va a salir $2,500, ¿sí? Entonces va a tener que rentar algo un poco más pequeño, ¿sí? La carta de empleo para corroborar, obviamente, que están trabajando y que el ingreso es lo que ellos nos están diciendo. A veces se pueden pedir los comprobantes de pago, ¿sí? Hoy por hoy tenemos social media, no toda la información en social media es cierta, pero bueno, ustedes pueden tener una idea, a ver si la persona realmente tiene familia, tiene hijos. Está LinkedIn, donde ustedes pueden ver que es un poco más serio, ¿verdad? Ver dónde están trabajando, corroborar un poco la información que nos están dando los tenants, ¿sí? Y pueden exigir, bueno, no exigir, pero como landlord puede decir que nos gustaría conocer a la persona, ¿sí? Yo trabajo mucho con nuevos inmigrantes, entonces no aplica lo que es el reporte de crédito, la carta de empleo, y no hay que discriminar. Hay muchos landlord que discriminan a los recién llegados, y no es justo, ¿sí? Y no se debería, porque eso es un tipo de discriminación, porque una persona que recién está llegando a un país nuevo no tiene empleo, pero obviamente llega con fondos, ¿sí? Entonces, demostrar que tienen una cuenta del banco donde tienen dinero suficiente para poder pagar la renta, ¿sí?
no tienen reporte de crédito, pero obviamente están llegando al país y quieren hacer las cosas más que bien para empezar a tener un crédito y a tener su vida acá. Entonces, yo veo muchas veces beneficioso trabajar con recién llegados, sin empleo y sin reporte de crédito, porque vienen a un país nuevo a dar lo mejor para empezar con lo mejor que uno puede, ¿verdad? Como hemos hecho muchos cuando llegamos. Luego, obviamente, se hace un contrato de renta, ¿sí? Con los arrendatarios, donde se pone fecha de comienzo, el importe que van a pagar mensualmente, y hay cláusulas donde se dicen las obligaciones y derechos tanto del landlord como del tenant, ¿sí? Que el landlord debe mantener el seguro de propiedad, debe arreglar las cosas que el tenant no lo rompa a propósito, on purpose, digamos, ¿sí? Y no debe interferir en la vida del tenant porque ya está rentando en su casa y es su propiedad rental, ¿verdad? Y el tenant tiene como obligación tener un seguro, no es obligación tener un seguro de contenido, pero es bueno para él porque el landlord tiene un seguro de la propiedad en caso de incendio, pero si la propiedad se incendia, al tenant no se le cubre absolutamente nada. Entonces ellos tienen la opción de sacar un seguro de contenido, mantener la propiedad limpia y pagar a tiempo. Acá les puse unos números muy generales para que vean por qué sí es beneficioso comprar propiedades de inversión. Primero, como vimos, obviamente, las propiedades suben anualmente 5, 8, hasta 20% en un mercado irracional como el que hemos estado viviendo este último año. Entonces, comprando una propiedad, por ejemplo, esto es un cuadro 100% seguro porque es una propiedad que han comprado unos clientes en Hamilton. Compran la propiedad a 750 y pueden sacar el Equifax de su propiedad o HELOC, que es Home Equity Line of Credit, ¿sí? Sacaron 154 de su propiedad, del equity de su casa, para ponerlo como down payment, el 20%, ¿sí? Sobre esta línea de crédito, acá en rojo están los gastos. Ustedes van a pagar mensualmente $400 de intereses. O sea, esta cuenta, este dinero lo van a tener siempre, pero mensualmente ustedes van a pagar los intereses, ¿sí? ¿Y qué otro gasto tienen? De los 770 van a pagar el mortgage, 2.250, un seguro de la propiedad, $89, taxes de la propiedad, 250, o sea, ustedes tienen gastos mensuales de 2.990. La propiedad tiene basement terminado, rentan arriba $2.000, rentan el basement 1.500 y tienen un ingreso de 3.500, ¿sí? Entonces acá tienen, porque es muy bueno tener una propiedad de inversión, ¿sí? Ahora, muchos tengan, obviamente hay muchas personas que esta es su primer propiedad, no son grandes inversionistas, ¿sí? Entonces dependemos del pago mensual de los tenants para poder pagar el mortgage. O sea, muchos de mis clientes no son grandes inversionistas, ¿sí? Tienen su primer propiedad y a veces los tenants no son los mejores, ¿sí? Entonces, a veces hay problemas con el tenant cuando no paga la renta, no cuida la propiedad y la destroza, no se quiere ir cuando le damos nota que ustedes necesitan vender la propiedad, o en el momento de venderla tampoco colabora, ¿sí? Cuando el tenant no paga la renta, ¿sí? Eso, como todo inversionista, es un riesgo que ustedes tienen que saber que lo pueden llegar a tener y tener el dinero suficiente para correrlo, porque lo que les digo, muchas veces no son grandes inversionistas y tienen que saber que el tenant quizás no le va a pagar $2.000 en un mes. Al día que el tenant no les paga la renta, existe un board, se llama Tenant and Landlord Board, donde ustedes, tanto los landlord como los tenant, pueden aplicar si tienen algún problema. No es muy fácil y ahora con COVID las citas tardan de 6 a 6 meses. Los tenant lamentablemente son muy escuchados, ¿sí? Entonces no es algo que ustedes van a resolver de un día para el otro, ¿sí? Entonces, si el tenant no paga la renta, se le da una notificación, hay que esperar 7 días y darle la chance de que la pueda pagar o no. Si a los 7 días no la pagó, se vuelve a mandar otra notificación y después recién se aplica para el hearing en el tenant al board. Entonces, si lamentablemente ustedes como landlord tienen algún problema con el tenant que no paga la renta, ustedes tienen que contar con $2.000, $4.000, $6.000, ¿sí? Para poder pagar el mortgage de su casa. Y como les digo, es un gasto que van a correr y a fin de año, si ustedes consideran que la propiedad la compraron a 770, ¿sí? Y a fin de año la propiedad subió $35.000, $40.000, que ustedes hayan gastado encima
teniendo unos malos tenants, hayan gastado extra $6.000, volvemos a lo mismo, a largo plazo lo recuperan. Pero deben considerar que deben tener ese dinero en caso que los tenants no sean los mejores. A veces los tenants también pueden aplicar porque no tienen un landlord que les arregla las cosas a tiempo, porque los landlords se les rompió el techo y se está inundando la casa y el landlord no colabora y no arregla la casa. Entonces también el tenant puede aplicar obviamente al board, solicitando obviamente el arreglo o un reintegro de dinero y demás. Pero lamentablemente no es un trato sumamente rápido y no se soluciona muy rápido tampoco, ¿sí? Existen paralegales que trabajan mucho con en el tenant board y muchas veces como landlord es conveniente contratar un paralegal porque sabe cómo llenar los documentos, dónde llenarlos, a qué hora mandarlos y tienen un contacto mucho más directo con el board, ¿sí? Bueno, Monique, no sé si estoy en tiempo o no. Eso es básicamente la información fundamental. Acá quería hablar un poco de cómo estaba el mercado ahora, lo que se habla de múltiples ofertas, pre-empty offer y demás. No sé si quieres que me extienda un poco en esto. Creo que ya me repasé en tiempo. Perdón. No, está muy bien, Vicky, adelante. ¿Puedo seguir con esto, si les parece? Sí, sí. Sí, gracias. Bueno, muchas gracias. Voy rapidito en los puntos. Como veníamos hablando, un mercado normal y tranquilo son un incremento de las propiedades de un 5 a un 8%. Este último año hubo un incremento de más del 20%. ¿Por qué? Porque hay mucha demanda y mucha oferta, ¿sí? No hay casas en el mercado y hay muchas personas buscando propiedades. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy en día? Cuando se listan las propiedades, mis clientes me dicen, ¿por qué dicen offer day? Porque están poniendo un día para presentar ofertas. O sea, si usted ve la propiedad hoy, no puede presentar la oferta hoy. Tiene que esperar una semana porque el seller dictó que quiere recibir las ofertas la semana entrante. Bidding war se llama cuando presentamos oferta. ¿Por qué ponen esa fecha? Porque como hay tan pocas propiedades en el mercado, en vez de recibir una oferta, van a tener 5 ofertas. Entonces hay una guerra de ofertas, ¿sí? ¿Qué pasa en este mercado? Lamentablemente, el punto número 3, que habla del clear offer. En un mercado normal, y nosotros como agentes, y es lo más saludable, que nuestros clientes pongan condiciones de inspección, donde se puede ver si la casa no tiene ningún problema grande de humedad, no tiene problemas en el techo. Condición del financiamiento, donde se pone la oferta y tenemos 5 días para mandar la oferta al banco y que el banco nos garantice 100% que la oferta está bien. Si la preaprobación no está, en esos 5 días usted puede sacar la oferta del mercado, sacar la oferta al seller, y se le devuelve el depósito. Hoy por hoy estamos compitiendo y al estar compitiendo, lamentablemente, los buyers ponen una oferta limpia, sin condiciones, que es muy riesgoso muchísimas veces, ¿sí? Por la inspección, porque si el día de mañana se mudan y al otro día encuentran un problema en el basement de humedad, lo siento, no lo vimos y la oferta fue limpia, no pueden ir a reclamarle al seller. Si el banco no les aprobó el mortgage, ¿sí? Porque lo pusieron sin condiciones y saltó que había un documento que el banco no lo vio, tienen que ir a buscar a alguien que los ayude para cerrar el deal, porque la oferta ya es firme. La oferta ya está cerrada, ¿sí? Perdón, no cerrada, pero la oferta ya está firme. Bullying offer significa que a veces se presenta una oferta antes del día del offer day, entonces es un bullying offer que se presenta antes de la fecha que el seller puso a presentar ofertas y el seller considera si la quiere aceptar o no. Lo mismo que pre-empty offer, es una oferta presentada pre-empty, antes del día especulado para la presentación de ofertas, ¿sí? El número de ofertas que se registran, o sea, el seller, el listing agent, el agente, debe informar a todas las otras personas, a los buyer agent, cuántas ofertas hay registradas. Si hay 1, 2, 5, yo he tenido hasta 25 ofertas en una propiedad, ¿sí? Irrevocables, el fecha que, bueno, esto no es tanto relevancia, y appraisal es, el banco manda su appraisal para verificar que el valor que el banco le está dando a ustedes es el valor realmente el value market de la propiedad. Entonces, ¿qué pasa a veces? A veces pasa que el comprador no puede cerrar el deal. ¿Por qué? Porque
la casa estaba listada a 1 millón y el Buyers la compró a 1.500.000, porque lamentablemente cuando hay guerra de ofertas, las casas han subido y quizás muchos de ustedes lo han visto, $200.000, $300.000, $500.000. El Buyer compró la casa por 1.500.000, ¿sí? Cuando el banco manda a la appraisal, el appraisal dice, lo siento, esta casa vale 1.200.000, ¿sí? Entonces, el Buyer tiene que sacar de su bolsillo $300.000 porque el banco no le va a prestar 1.500.000. El banco le va a prestar solamente 1.200.000, que es el valor de la propiedad. Entonces, a veces pasa que no pueden cerrar el deal porque no tienen esos 300.000 y ya vamos a problemas legales, tienen que, no se les devuelve el depósito, cubrir con los gastos del seller de volver a ponerla en el mercado, que si la nueva oferta no es igual a la que ellos habían ofertado, cubrir la diferencia. O sea, hay muchísimos gastos donde el buyer tiene que incurrir si está poniendo una oferta clear, limpia, y luego no la puede cerrar. Entonces, lamentablemente, tienen que estar muy, muy seguros en el momento de poner una oferta sin condiciones, ¿sí? Puede que hayan vendido su casa y habían especulado venderla a un precio más alto y el mercado cambió y no lo vendieron, o puede que por COVID hayan perdido el trabajo y no pueden cerrar el deal. Entonces, ¿todo esto tiene solución? Sí, pero ¿a qué costo? ¿Sí? Entonces hay que estar muy seguro en el momento que vamos a poner una oferta, ¿sí? Y esto simplemente les quiero hacer un resumen de cómo está el mercado comparado con el año pasado. Acá vemos un poquito de los números. El selling price en marzo del 2021 era 1.097.000, ahora en marzo del 2022 estamos en 1.299.000, ¿sí? Ha subido un 18,5%. Quiero aclarar que lo que fue de febrero a marzo, el mercado también ha cambiado un poco, gracias a Dios. Ahora estamos en el spring market, entonces tenemos un poco más de casas en el mercado, lo que hace que, si bien hay una competencia, ya no tenemos 20 ofertas, sino hay 5, o los precios ya no suben tanto en relación a febrero, porque estamos en un mercado donde hay más casas, un spring market que le llamamos. El total de transacciones ha bajado un 29,9%. Días en el mercado, el año pasado las casas estaban 12 días en el mercado, ahora las casas están solamente 8 días en el mercado, ¿sí? Es demasiado rápido, ¿sí? Y el total de nuevos listings comparados con marzo del 2021 fueron 22.000 y en este año tenemos 20.000 casas listadas en todo lo que va en marzo, con una baja de un 11,9%. Bueno, esto es un resumen más o menos para que vean cómo comparando el mercado con el 2021 y el 2022. Bueno, me expandí un poco, pero espero haya sido informativo para ustedes. Muchísimas gracias. A ti, Vicky, muchísimas gracias. Y pues creo que la información que nos diste, aparte de súper valiosa, pues creo que es algo que todos deberíamos de conocer hasta cierto punto, ¿no? Entonces, pues nuevamente te agradecemos y bueno, Monique, no sé si quieras dar unas palabras. Sí, quería solamente mencionar que nos acompaña hoy también nuestra compañera Eldi Ampuero, la presidenta anterior del Congreso Hispano Canadiense, y solamente quería mencionar y decir bienvenida a Eldi. Bueno, pues una vez dicho ese pequeño saludo a Eldi, ¿no? Un saludo a Eldi. Pues vamos a darle otra vez un saludo al señor Marek Maliki, quien ahora va a hacer su segunda presentación del día, ¿no? Como el tercer panelista, por así decirlo, del día de hoy. Entonces, bueno, señor Maliki, por favor, adelante nuevamente. Gracias. Para empezar, quiero agradecer al Congreso de tener esta clase de presentación y deben seguirlo en el futuro. Es una gran ayuda a la comunidad y hay oportunidad de intercambiar opiniones y estar al día con lo que está pasando. Gracias a Vicky por la presentación que ella hizo, que está muy informativo. Le puedo decir que no pasa el día en que no recibo una oferta que cae en alguna de las categorías que habló Vicky, y las consecuencias de no tener un agente de experiencia o que uno ha pensado de antemano lo que necesita para comprar.
Y aprendí una nueva palabra, googlear. Eso no supe que existía, pero ahora sé la nueva palabra googlear, el nuevo verbo en español. Quiero hablar un poquito acerca de cambios que han pasado con la ley de sucesión y de herencias en Ontario desde el 1 de enero. Primero, uno de los grandes cambios es que hasta ahora un matrimonio invalidía o cancelaba cualquier testamento hecho anterior. En otras palabras, si yo me casé el 31 de diciembre, cualquier testamento que tuve ya fue cancelado. Si me casé el 1 de enero, el testamento anterior sigue válido. ¿Por qué eso importa? Si supongamos que tenemos una persona de edad 70, 80 años que se casa de nuevo y fallece, y después hay el gran asunto de que si la heredera va a estar la nueva esposa, por lo común una persona bastante menor que la persona que falleció, o los hijos del primero o segundo matrimonio. Hasta ahora la ley decía, bueno, si falleció sin testamento, la esposa hereda. Ahora la ley dice, si él tiene testamento, dando su herencia a sus hijos de la unión anterior, ese testamento sigue valiendo. Y la ley con respecto de matrimonio, uno no tiene que entender mucho para poder casarse. Uno solamente tiene que entender que está entrando en una unión y el matrimonio está válido. Pero para firmar un contrato matrimonial, la ley necesita mucha más amplia información y entendimiento de lo que uno está haciendo, ya que si una persona de edad se casa con una persona menor, la persona menor seguramente, pero la persona mayor debe insistir en un contrato de matrimonio, y un abogado que lo prepara no le va a permitir firmar si no entiende las consecuencias de firmarlo. En otras palabras, está capaz de casarse, pero quizás no capaz de firmar un documento de matrimonio en que especifica lo que pasa a la esposa y lo que no pasa. Ahora la ley dice, si tiene un testamento anterior, ese testamento sigue válido a pesar del matrimonio. Segundo, si uno está viviendo en separación, uno está casado, fallece, no tiene testamento, pero está separado. Antes, la esposa, o esposo, a pesar de que estuvieron separados, heredaba lo que quedó. Ahora, si la persona fallece y está separada o separado por lo menos por 3 años, la esposa o esposo no están considerados esposos y ellos no heredan nada. En otras palabras, si hay una separación y uno no cambió el testamento, el 31 de diciembre se decía, bueno, el esposa separada tenían derecho a la herencia. Pero si la persona fallece el 1 de enero y no tiene testamento, y si la separación existe por lo menos por 3 años, entonces la esposo no se consideran esposo para heredar, y eso por supuesto pasa a los hijos o a los otros herederos. La separación tiene que existir por lo menos por 3 años, o tiene que tener un acuerdo de separación o una orden de la corte. Pero eso afecta muchos lo que no tienen testamentos en lo que pasa con su herencia al fallecer. Si no están viviendo juntos, no pasa a la viuda o viudo. Y no cambió nada con respecto de los cónyuges common law. Ellos no heredaban y no heredan. La ley no afecta a ellos. Si uno fallece sin testamento y vive con una pareja, pero sin casarse, esa persona no hereda. Y es una gran diferencia en la ley de herencia, que common law no hereda a menos que está nombrado en un testamento, como les presenté en la presentación anterior. Una persona que queda y no está casada sí tiene ciertos derechos, lo que llaman en inglés dependence relief. Si esa persona tuvo derecho a alimentos mientras vivía, también tiene ciertos derechos de la herencia o del fallecido si vivían juntos, aunque no estuvieron casados, en forma de alimentos. Pero eso se calcula en otra manera que los alimentos que había durante la vida.
El gobierno también hizo permanente el derecho de firmar testamentos virtualmente. Durante la pandemia, hay muchas personas que no querían salir de la casa, necesitaban testamentos. Se podía firmar por lo común por Zoom. Y ahora, eso fue temporario, pero ahora está permanente, pero con ciertas condiciones. Primero, uno de los testigos firmando virtualmente tiene que estar un abogado. En otras palabras, uno no puede firmar virtualmente con testigos que son parientes o amigos o vecinos. Uno de los tiene que estar abogado. No se explicó la ley, pero se entiende muy bien porque el abogado tiene responsabilidad de confirmar que la persona firmándolo lo hizo voluntariamente, que no hay nadie en el cuarto diciéndole qué debe hacer, qué no debe hacer. En otras palabras, el abogado tiene que asegurarse que la persona está haciéndolo con su propia voluntad. Segundo, que está competente. El problema con firmar virtualmente es que es muy difícil averiguar si la persona que está firmándolo entiende todo. Personas con Alzheimer de vez en cuando pueden hablar por media hora completamente como si fueran sin problema. Y el abogado tiene obligación de confirmar que la persona sí entiende las consecuencias de lo que está haciendo, que no está olvidándose de hijos o parientes que necesitan ayuda, sobre todo hijos adultos que tienen disabilidad, si están proveyendo para ellos. Ya que la ley que permite el testamento que sea firmado virtualmente necesita un testigo que sea abogado por esas razones. El cuarto punto importante es que hasta ahora firmar el testamento fue una ley muy específica. Si se firmó bien, bueno, si hay cualquier error, el testamento no valía. Por ejemplo, si un testigo salió del cuarto por un momento cuando se firmaba el testamento no valía. Lo que se llamaban antes fue strict compliance, que cada cosa tenía que estar hecho conforme a la ley específicamente. Ahora, las cortes pueden confirmar la validez de un testamento si no fue lo que llaman substantial compliance. Si había una falla, si uno puede confirmar que la intención de la persona haciendo el testamento está reflejado en el testamento. En otras palabras, no se va a eliminar testamentos por forma si la sustancia refleja los intentos de la persona que falleció. Todavía está muy temprano para saber cómo las cortes lo van a interpretar, pero yo conozco situaciones en que, como dije, una persona firmaba el testamento, uno de los testigos salió del cuarto por un ratito, regresó, y cuando después alguien quería cuestionar la validez del testamento, la corte dijeron no hizo conforme a los requisitos específicos, invalidó el testamento. Eso no va a pasar ahora mismo. Esos son los cambios mayores, pero y eso va a afectar primero situaciones que uno fallece sin testamento, que eso va a dar más derecho a los intentos de la persona fallecida, que falleciendo sin testamento nunca intentaba que un esposa separada iban a heredar. Y aparte de eso, si hicieron un testamento hace años, dando algo a sus hijos, un matrimonio hecho después no lo va a invalidar a menos que se hace un nuevo testamento o se firme un contrato matrimonial que expresa su otro intento. El último punto que voy a tocar, eso no fue cambio en la ley, pero vale la pena saber, es que si uno fallece con testamento o sin testamento, no nombrando su esposo o esposa al testamento, esa persona tiene 6 meses después del fallecimiento de pedir a la corte que quieren tomar lo que le daría la ley según la ley familiar en vez de tomar lo que le da el testamento. ¿Okay? Para que no sea tan complicado. Una persona fallece, deja un testamento, pero no deja nada a su esposa, sino todos sus hijos. La esposa puede decir, bueno, si yo me hubiera decidido el día antes del fallecimiento de igualar los bienes, ¿qué recibiría yo? Y él tiene derecho dentro de 6 meses decidir, yo tomo lo que me da el testamento o la ley de sucesión, o elijo a tomar lo que me daría la ley si yo hubiera separado de mi esposa el día antes del fallecer. Y eso vale la pena saber. Muchas personas quedándose sin suficientes recursos después del fallecimiento de un esposo
o un cónyuge, no se da cuenta que tienen derecho dentro de 6 meses de hacer una elección así en la corte. Y eso pasa a menudo, sobre todo cuando uno consulta con un abogado después del fallecimiento acerca de sus derechos. Bueno, quiero quedarme en el tiempo que me asignaron, ya que esos son los puntos mayores, pero hay mucho más que revisar si hubiera tiempo o si hay preguntas. Gracias. Muchísimas gracias a ti, señor Marek. Y bueno, ahora que justo comentaste lo de las preguntas, vamos a tener una pequeña sección de Q&A en la cual tanto Vicky como el señor Marek van a poder contestar a las preguntas que se les han hecho. Y pues aquí ya tenemos un par de preguntas para cada quien. Y vamos a empezar con una pregunta hacia Vicky, en la que dice, ¿en qué situación es una buena idea poner una oferta firme? Bueno, una preemptive offer, o sea, es cuando el seller puso, hoy es 1 de abril, y el seller puso a presentar ofertas el 6 de abril, ¿sí? Si ustedes, obviamente, para poner preemptive offer, tiene que ser una oferta limpia. Una oferta limpia, ¿qué quiere decir? Lo que les dije anteriormente, sin condiciones, ¿sí? Y tienen que estar 100% seguros que si hay algún problema con el cierre, cuentan con el dinero de $100.000 o $200.000 extra, ¿verdad? Preemptive offer, si el seller está dispuesto y acepta preemptive offer, y ustedes pueden ir, para poner una preemptive offer tiene que estar obviamente arriba del listing price, ¿sí? Y tiene que ser una oferta donde el seller diga, sí, es muy tentadora para no esperar hasta el 6 de abril y prefiero aceptar esta. O sea, aparte de ser overpriced, ¿sí? Arriba del precio listado, tiene que ser muy overpriced, ¿sí? O sea, lamentablemente, como ha estado el mercado ahora, si a ustedes les gustó la casa, está enfrente del colegio, está a una cuadra de los papás y realmente cumple con todas las condiciones plus de lo que ustedes querían y están dispuestos a ir, todas se vendían a 100.000 y ustedes ir 110, 120 arriba porque me voy a ahorrar en transporte y en esto y en lo otro y en lo otro, y ahí pueden poner una preemptive offer. Lamentablemente, como está el mercado ahora, era ir arriba, arriba y arriba. Y es muy difícil para nosotros como agentes, créanme, saber a cuánto se podía ir una propiedad. O sea, es ir probando cómo estaba el mercado. Lo único que vuelvo a decir es estar 100% seguros de no poner inspección y financiamiento, que ustedes pueden correr con ese riesgo, ¿verdad? Ahí se pondría una preemptive offer cuando la casa es 100% lo que ustedes están buscando. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias, Vicky. Maliki levantó la mano. Yo tengo un comentario. Yo tengo ahora mismo Sí, una claro. situación en que un cliente me trajo una oferta, lo que llaman preemptive offer, que no hubo condiciones, y ahora no puede conseguir el financiamiento del banco. El resultado es que pierde el depósito, aparte de otras consecuencias que sufre el vendedor de no cerrarlo a tiempo. Los agentes por lo común piden un depósito bien alto, y así deben hacer, 50, 60 mil. Si uno no cierra, pierde el depósito, aparte de todas las otras pérdidas que hay. Aquí hay un gran riesgo dando ofertas sin condiciones. Okay. Sí, Ahora, gracias, sí, es totalmente cierto, sí. Y otra cosa que tienen que saber, si me permites acotar, es como los intereses aparte están subiendo un poquito, ¿sí? Entonces, aparte de contar con un buen abogado, con un buen agente de bienes y raíces, con un buen mortgage broker que los guíe, y aparte les diga, bueno, porque de acá al día del cierre puede que los intereses suban, o una vez que ustedes compraron la casa, los intereses sigan subiendo, y si ustedes estaban pagando 2.200, ¿sí? Por cada 100.000 les va a ir subiendo, creo que eran $50, ¿sí? O $60. Entonces, si ustedes al cabo de 3 subas de intereses pueden subirle, por decir una suma, $300.000 más al pago mensual que estaban haciendo, que para muchos $300.000 no es nada y para muchos otros $300.000 les cambia el presupuesto, ¿sí? Entonces, hay que considerar muchísimos puntos, muchísimos. Y es muy cierto lo que dijo el señor Malik, o sea, la gente no puede cerrar, pierde los $50.000, $60.000 de depósito, y aparte me imagino, y Dios no quiera, pero a veces van a corte y abogados de por medio, y si el seller no vende, gastos para el seller, o sea, es un gasto muy grande.
Perfecto. Entonces ahora pasaremos a una última pregunta al señor Marek, porque ya no nos da más tiempo para más preguntas. Y esta dice, en situaciones de relaciones common law, ¿cuál es la situación con debt benefits? Como dije, hay ciertos beneficios que pueden pasar a common law. Por lo común, el death benefit, que esos son los 2.500 que pagan para el funeral, eso pasa si está esposa o viviendo común. Death benefits de otra manera de la provincia, por lo común se los entrega a las parejas. Como dije, lo único que están perjudicados es la igualación de bienes con la ley familiar. Pero como cada situación depende de sus circunstancias, ya que la pregunta está general, uno tendría que saber precisamente de qué beneficio está hablando. Ok, perfecto. Y bueno, igual da tiempo para una pregunta más justo para ti. Eh, nuevamente, ¿qué debe hacer un cónyuge para asegurarse de que el viudo o la viuda tenga acceso inmediato a las cuentas bancarias después de su fallecimiento? Well, si están cuentas comunes, entonces no hay problema. Joint tenants. Cualquier bien que está joint, si sea casa o si sea cuenta, pasa directamente a la persona sin preocuparse con testamentos. Si no hay una cuenta junta, joint account, y no hay testamento, hay problema de accesarlo. Hay que hacer testamento, hay que tener un cohabitation agreement, cohab firmado. O de otra manera está arriesgando, de la misma manera que haciendo un bully offer, ¿verdad? Ok. Pues bueno, entonces eso sería todo por parte de la sección de preguntas y respuestas. Las preguntas que faltaron ya las contestaremos a través de nuestras redes sociales. Entonces les agradecemos a nuestros dos panelistas por sus grandes y excelentes presentaciones. Y ahora escucharemos unas palabras de agradecimiento y despedida por parte de nuestra presidenta, la señora Monique Forster. Por favor, Monique. Muchísimas gracias, Bernardo. The Canadian Hispanic Congress appreciates your support and your presence today. Our special thanks also to our panelists, Marek Malitsky and Vicky Chaparri. My sincere thanks to my colleagues, Ron Gillis, Elvira Sánchez de Malitsky, Eddie Ampuero, Alex Oberto, y desde luego a mi compañera Vicky Chaparri, que nos ha presentado hoy acerca de un tema tan importante. Quería además agradecerles por siempre apoyar las cosas que les traemos, que nos parece que como los temas de hoy, por ejemplo, que son cosas muy importantes, cosas valiosas que nos pueden servir. Muchísimas gracias a todos. Les agradecemos mucho. Veía a nuestros amigos, nuestra amiga Gina y otros amigos aquí que están, Antonio, y agradecemos a todos por su presencia. No puedo ver a todos, así que me disculpo si alguien se me escapa, pero muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Marek, muchísimas gracias Vicky y sobre todo quiero agradecer mucho a mi compañero, a Bernardo García Ramos y también a Darío Cisneros, que también ha hecho esto posible. Quiero agradecer a Elvira por su ayuda con esto, a Sofía Munguía y a todos los que han contribuido para que esta sesión tenga lugar. Muchísimas gracias a todos y gracias por su compañía. Muchas gracias, Monique. Y bueno, antes de despedirnos, igual, si no es una molestia, le pedimos a todos poner su cámara para poder tomar una fotografía de los participantes hoy en conjunto. Y pues eso como tal, ¿no? Ya sería lo último. Entonces, no sé si alguien más vaya a querer prender su cámara ahorita, pero a los de hasta el momento, pues agradecemos mucho. Muchas gracias. Entonces, pues bueno,
Creo que ahí queda todo. Entonces, nuevamente, muchas gracias a todos por su participación y pues nos vemos muy pronto. Daremos nuevamente las respuestas de las preguntas a través de nuestras redes sociales y pues gracias a todos por asistir y nos vemos en la próxima. Muchas gracias y buenas tardes. Hasta Hasta luego. luego.